el propósito de Dios, y va enfocado a que a veces confundimos un poquito, y hablo a título personal, confundimos cuál es el propósito de Dios con a veces nuestros propósitos personales, y tarde o temprano nos damos cuenta, a veces más tarde que temprano, nos damos cuenta que los planes de Dios están trazados desde un inicio y que no hay poder humano que los pueda desviar, ¿verdad? Es por eso que este domingo vamos a hablar tal vez de uno de los libros que se han puesto más fácilmente en tela de juicio, con los retractores, con las personas que ponen en discusión la palabra de Dios. Bueno, pues este libro es uno de los libros, digámoslo así, claves o precisos para entrar en ese debate. Es el libro de Jonás, que lo vemos ahí representado en un cuadro, ¿verdad? En el título que a veces para los niños que van todos los domingos, a veces han incluso representado en sus trabajos, ¿verdad? Jonás y la ballena, ¿verdad? Y es precisamente para muchos personajes que ponen en tela de juicio la palabra de Dios, precisamente hasta este título, ¿verdad? ¿Cómo es posible que creamos que una ballena se comió a una persona, ¿verdad? Y entonces hay muchas circunstancias que hablan en base a esto, que es solo una cuestión alegórica, ¿verdad? Que no es una realidad, sino que es una representación nada más, un concepto. Y hay muchas ideas, muchos planteamientos que se ponen en base a este libro. Y para muchos de los que tenemos poco conocimiento, pues tal vez cuando nos enfrentamos a estas preguntas, ¿verdad? Tal vez cuando ahí un opositor nos diga, ¿y realmente tú estás creyendo que una ballena regresa al mundo? Ponte a ver un poquito de los reportajes del National Geographic o del Animal Planet y dime si realmente después de todo este conocimiento científico, tú crees que una ballena es capaz de comerse a una persona, ¿verdad? Y nos ponen en esa condición de decir, bueno, pues a lo mejor en otro tiempo, ¿verdad? Porque no estamos de cierta manera entendidos, ¿verdad? Y esto nos hace tambalear un poco. Y esto pudiera ser el eslabón más débil, ¿verdad? En los libros de la Biblia. Vamos entonces a utilizar este libro para precisamente tratar de traer un poquito más de información, pero también para ver cuál es el propósito de este libro. Primeramente vamos a ver que el libro, si ustedes van ahí a sus Biblias, en la sección que hemos referenciado, que se conoce como la sección de los profetas menores, y ya lo hemos dicho, no es por el hecho de su clasificación, no es porque sean pequeños, no es porque sean menos significantes, sino están considerados menores o en una clasificación menores por el contenido de sus libros, por el tamaño de sus libros. El libro de Jonás precisamente está en esa sección y está después del libro de Abdías, ¿verdad? Que viene a ser el libro más pequeño, un solo capítulo hay de Abdías. Posterior tenemos al libro de Jonás con 4 capítulos. Y vamos a ir entonces al libro de Jonás, que como ya lo dijimos, a pesar de que los retractores han hecho el título, como ya lo decíamos, incluso las pinturas y las enseñanzas siempre fueron Jonás y la ballena, ¿verdad? Pues el libro no tiene nada que ver como segunda opción la ballena, ni el pez, ni nada.
El título es Jonás, ¿verdad? Entonces la ballena o el pez, o como usted lo quiera ver, no es parte principal, no es el actor principal en este libro. El actor principal es lo que vamos a ir descubriendo o trataremos de descubrir este domingo. El propósito principal del libro entonces no es la ballena. A lo mejor ya rompimos el primer mito. Como decía un pastor, hemos sacrificado la primer vaca sagrada, ¿verdad? Empezamos entonces Jonás capítulo 1 versículo 1. Dice el Señor, esta es otra versión. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perverso que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis, pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Otro de los argumentos también aquí es que Jonás, el profeta desobediente, ¿verdad? Lo primero que vemos aquí es recibió un mensaje de parte de Dios e hizo lo contrario, e hizo lo opuesto a lo que el mensaje le daba. Vamos a ver un poquito primeramente respecto del lugar a donde fue llamado. Dice que Jonás fue enviado a Nínive, ¿verdad? Según Nínive era una ciudad, ¿verdad? Nínive fue una importante ciudad asiria. Lo primero es que ni siquiera pertenece al pueblo o a la región, al imperio, a la ciudad de Israel. Es más bien un lugar asirio, un lugar donde viven gente que no conoce, que no vive o respeta al Dios de Jonás. Va a ser enviado entonces a un lugar extraño, a un lugar ajeno, a un lugar del cual no pertenece el pueblo de Dios. Dice que este lugar era un importante punto de paso para las rutas comerciales que cruzaban el Tigris. Ocupaba una posición central en las rutas entre el Mediterráneo y el Índico, uniendo así Oriente y Occidente, recibiendo influencias y riquezas de muchos lugares, y llegó a convertirse en una de las más grandes ciudades de la antigüedad. Entonces no solo fue enviado a una ciudad ajena, a una ciudad contraria, a otra ciudad que no era de Israel. Fue a una gran ciudad, a una ciudad muy importante y trascendental, en este caso, desde el comercio, desde la influencia, desde la cultura, desde todo lo que pudiéramos o pudiera concebirse en ese tiempo. Tenía que hacer paso, ya sea cultural, ya sea comercial. Todas las rutas, de una u otra manera, tenían que pasar, cruzar o verse en este lugar. Es ahí a donde recibió la instrucción Jonás por parte del Señor de ir a llevar no un mensaje, no ir a hablar una palabra de buenas nuevas. Dice que, lo leímos: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y pronuncia mi juicio contra ella. O sea, la instrucción fue: ve a esta gran ciudad, ve a esta gran cosmopolita y diles que todos ellos, a pesar de que vienen de tantos lugares y hay tanto conocimiento, tanta cultura, tanta información, diles que todos ellos están mal. Ve a esta gran metrópoli con tanta
influencia de tantos lugares del oriente y del occidente y diles que todos están equivocados. Imagínense la parte que le tocaba a Jonás. Dice entonces otra parte que vemos aquí, y he traído este texto del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 29, donde después de que el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 1 y 2, habla tanto de los creyentes como de los no creyentes, y cómo los pone en un juicio aparentemente, cómo sienta a la humanidad en el banquillo delante de Dios, para después concluir y decir, bueno, ¿y esto nada más es para los judíos? Esto que Dios promete, esta salvación de Dios, esta promesa de Dios, ¿es nada más para un sector? Y el apóstol Pablo termina diciendo, ¿es Dios entonces nada más de los judíos? ¿No está también no es Dios también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles es Dios. Vamos a entrar un poquito en contexto. Jonás es enviado a Nínive, ya lo dijimos, una ciudad que no pertenece a Israel. ¿Es entonces Jonás el primer misionero de parte de Dios? Porque el concepto o el principio de lo que Dios estaba hablando cuando le dio una promesa a Abraham era construir una ciudad, un pueblo que fuera ejemplo para los demás. La intención de Dios desde un principio, plantar al pueblo de Israel en ese lugar específicamente, en la tierra prometida, no era nada más darles un territorio donde pudieran levantarse como una nación, sino tener la relevancia y la importancia. Porque si usted puede ir a un mapa y visualizar dónde está ubicado Israel, está en el punto donde el oriente, en este caso el continente asiático, y el occidente, el continente europeo, convergen, incluso donde el continente americano, principalmente Egipto, se tiene acceso. Entonces, lo que se conoce como el continente, o en ese tiempo, lo que se conocía como el mundo conocido, ¿verdad? Tanto el continente asiático, el europeo y el africano, era lo que el mundo conocía. Pues en esa unión, en ese punto donde convergen todos estos cruces, es donde Dios puso al pueblo de Israel, donde Dios plantó a su pueblo para que precisamente fuera un ejemplo para los demás, para que todos los que cruzaran, para que todos los que de una u otra manera estuvieran en un proceso, en un cambio, en un camino, vieran lo que Dios estaba haciendo por ellos. La diferencia que cuando un pueblo obedecía a Dios y cuando no lo obedecía. Esa era la intención, de que los pueblos fueran a ver lo que Dios hacía. Pero Jonás está en un punto, está en una indicación completamente opuesta, en una instrucción contraria a lo que en un principio se creía, de que Dios estaba únicamente enfocado, en que Dios estaba únicamente planteando, diseñando, desarrollando todos los beneficios para un grupo específico, que es el pueblo de Israel. Cuando Jonás es levantado para ir a llevar un mensaje, vemos que es enviado a un lugar donde no es Israel. Como tal, ni siquiera hay una profecía en su libro. Si leemos los 4 capítulos no vamos a ver una profecía, pero se le considera un profeta. Pero Jonás no dio ninguna profecía. Fue a llevar un mensaje de juicio a una nación. Ese es lo que Jonás ve. Dice, ¿por qué voy a ir a Nínive, una ciudad tan importante de los asirios, cuando los asirios son un grupo pagano,
un grupo no judío, un grupo no nada más que está contrario a nuestras creencias, es un grupo que se está levantando para colonizarnos, para quitarnos lo que tenemos. Si vemos un poquito de historia, vamos a darnos cuenta que este grupo asirio, este reino de los asirios, fue el reino que conquistó la parte del reino norte de Jerusalén, el reino de Israel. Entonces, es un pueblo que se está preparando, un reino que quiere conquistar, y Dios levanta a Jonás y le dice: ve y predícales a ellos. ¿Sabe lo que Jonás dijo? Se me hace que este no es un mensaje de parte de Dios. Este no es un mensaje que venga de parte de Dios. Los mensajes de Dios son exclusivamente, las promesas de Dios son específicas para el pueblo. ¿Por qué Dios me está diciendo que vaya y predique a los que no son creyentes? ¿Por qué Dios me va a decir esto? Yo creo que esto no corresponde a la palabra de Dios. Yo me imagino que Jonás estaba en esa confrontación de saber si realmente estaba recibiendo una palabra de Dios o si realmente era un mensaje equivocado. Hay muchos argumentos, ya lo dijimos, que ponen este libro y la razón incluso del profeta de por qué desobedeció a Dios, y termina incluso para muchos este libro como ejemplo de decir: mira las consecuencias de la desobediencia de Dios, mira las consecuencias por no hacer lo que Dios te manda. Y pudiera ser el caso, pero no creo que si fuera este Jonás el desobediente como nos lo presentan, tuviera la relevancia que tiene este libro. Dice Mateo 5: oísteis que fue dicho. Palabras de Jesús. Y cuando Jesús hace referencia a este pasaje, no dice la palabra de Dios, sino dice: oísteis que fue dicho. En el pasado, o nuestros antepasados, o la gente dice, ¿verdad? O el refrán dice, ¿verdad? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Jesús está dando una instrucción en base a que tal vez una mala interpretación, ¿verdad? Porque ¿cuántos hemos creído que a veces las instrucciones pasadas, o porque así lo hacíamos, es la verdad o es lo correcto? Si hoy en la actualidad tenemos esa creencia, imagínense un pueblo donde en un principio recibieron la instrucción de parte de Dios, y poco a poco lo fueron amoldeando o lo fueron razonando en base a lo que el hombre entendía, ¿verdad? Una cosa es lo que Dios mandó y otra cosa es lo que el hombre entendió. Y es lo que Jesús está hablando aquí. Dice: ustedes sacaron conclusiones, ¿verdad? Y decían que ojo por ojo. ¿Por qué? Dice en el libro de Levítico, ¿verdad?, que habría que pagar ojo por ojo. Sí, es cierto, el libro dice, pero hemos eliminado todo el contexto de esa frase. Dice que si hay una situación donde se tenga que hacer un juicio o un arreglo, se tiene que ver qué es el daño y pagar el daño de igual manera. Eso es lo que el Levítico dice. Porque hoy en día incluso esa parte en la ley está. No como tal, no dice ojo por ojo. La Constitución no dice ojo por ojo, pero sí dice que es imposible que usted o alguien que sufrió un daño
se quiera cobrar con algo. Pero no podemos hacer, la ley no nos permite cobrarnos con algo más. Está estipulado que la vida está en primera instancia, en segundo lugar, un daño físico y en tercer lugar, las posesiones personales. Y cuando vemos que a alguien le roban una posesión y esa persona se quiere cobrar con un daño o incluso con la vida de esa persona, la ley protege y le dice: no puedes cobrarte con algo más. Es imposible que usted diga: como me robó, entonces yo le voy a causar un daño físico. La ley lo prohíbe, no se puede hacer eso. Por eso incluso los que están en contra del aborto legalmente están diciendo: la posesión más valiosa de este no nacido es la vida, y por lo tanto es la posesión más valiosa, y no hay nada que le podamos cobrar o que se le quiera poner como un cobro, ¿verdad? Entonces, esta razón, como ya lo decíamos, de haber querido interpretar cada uno conforme a su decisión personal, pues no necesariamente tiene que ver con lo que Dios estaba hablando. Vemos que entonces Jesús hace referencia a esto y les dice: tenemos que entender que el plan de Dios no es contra unos y contra los otros no. Que el proyecto de Dios no va, Jesús está diciendo aquí, el proyecto de Dios no va específicamente hablando a los judíos y va a desamparar a los gentiles, ¿verdad? Dice que Jesús les está enseñando que Dios ha pensado siempre en ambas partes y que si ha puesto a un grupo en específico, lo tiene como ejemplo, como referencia y no como el único receptor de lo que Dios va a hacer. Dice Jonás entonces en el capítulo 9, después de que Jonás se sube a este barco y se va rumbo a Tarsis, ¿verdad? Dicen los historiadores que parece ser que este barco que iba a Tarsis, si vemos en el mapa antiguo, Tarsis es lo que hoy se conoce como la península ibérica. En otras palabras, España sería entonces este lugar de Tarsis, y es al lugar donde Jonás se embarca, ¿verdad? Vemos que de cierta manera, como ya lo decíamos, solo el continente europeo, asiático y africano era el mundo conocido hasta entonces, y Jonás decide irse hasta el fin del mundo conocido. Se va a ir hasta España. Dicen los historiadores que este barco no es como un barco que sale cada 15 minutos o como si fuéramos al aeropuerto, a la central camionera y deme un boleto para ir a Tarsis. Es un barco que hacía un recorrido de un año. Es un barco que iba desde esta región y iba pasando por todos los puertos. Era un barco comercial, por lo tanto iba haciendo paradas en todos los puertos para hacer este intercambio comercial. Llegaba hasta Tarsis, como ya lo decía, hasta lo último, y luego regresaba nuevamente. Dicen entonces que pareciera muy extraño que Jonás encontrara un boleto disponible para este barco, pero por ahí dicen que cuando alguien quiere hacer lo malo, misteriosamente se le alinean todas las cosas, ¿verdad? Se ponen todas las cosas muy favorablemente para no hacer las cosas correctas. Bueno, pues este Jonás, este hombre que fue llamado a cumplir un propósito, se ve de cierta manera confundido, se ve en esta situación de no saber si realmente
está o no escuchando la voz de Dios. Y termina en este barco y dice el capítulo 1 que más adelante, que ya iba Jonás en el barco, se levanta una tormenta, el barco empieza a entrar en medio de esta gran tormenta, al punto de que la gente empieza a desesperarse porque el barco tal parece, y literalmente dice, el barco parece que se va a quebrar. La gente, estamos hablando que era un barco comercial, la gente empieza a tirar todo lo que traía el barco como material, como productos de comercio, con tal de hacer más ligero el barco, y terminan, tal vez yo me imagino, en un punto donde todos están afligidos porque el barco va a hundirse. Empiezan entonces cada uno, conforme a sus creencias, a pedirle a sus dioses, y se encuentran a Jonás dormido en el fondo y le dicen: oye, ¿qué no ves que nos vamos a morir y tú no haces nada? Estamos todos, cada uno en base, ahora sí como decimos aquí, cada uno rezándole a su santo de su preferencia, ¿verdad? Como se dice aquí en México. Y le dicen: ¿y tú por qué no le oras a tu Dios? ¿Por qué no buscas también como lo hacemos aquí? Y Jonás da esta explicación y le dice: yo soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Ya el hecho de que Jonás haya dicho que era hebreo pone un antecedente para todos los demás, porque recordemos que todas las demás culturas en ese tiempo eran politeístas. Quiere decir que tenían muchos dioses y buscaban cada uno de ellos cuál era el Dios que pudiera favorecer en ese momento o esa circunstancia. Jonás dice: yo soy hebreo, yo no tengo muchos dioses, yo soy monoteísta, solo tengo un Dios, y ese Dios precisamente al que yo creo, ese Dios me ha dado una instrucción, que sea yo el mensajero, y por el hecho de no hacerlo, tal vez yo sea el causal de esta situación. Vemos que les dice: ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Y les dice Jonás: échenme al mar y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Parece que Jonás poco a poco está entendiendo que no hay manera de, por un lado, de alejarse del propósito de Dios, pero por otro lado empieza a ver que la palabra de Dios recibida allá en su casa sí era parte del propósito de Dios. Empieza tal vez a vislumbrar que se confundió, que se equivocó, que no estaba recibiendo una noticia, una información contraria a la voluntad de Dios, que sí era la voluntad de Dios, el mensaje de Dios, ir y llamar a arrepentimiento a los no judíos. Y vemos aquí otro paralelismo, ¿verdad? Donde Jonás dice: pues ¿será que Dios necesita de un sacrificio para que los demás reciban salvación? Jonás recibe esta respuesta, yo me imagino que dentro de él, como diciendo: yo soy el culpable, entonces yo soy el único, yo soy el medio, yo soy la única opción para que estas personas reciban salvación, y por lo tanto dice: seré yo el sacrificio. Ya lo digo, un paralelismo, poco a poco se empieza a ver un paralelismo con lo que Jesús vino a enseñar. Un sacrificio para la salvación de los que estaban en el barco. Leemos que entonces, en el momento que Jonás dijo esto, incluso las personas no agarraron a Jonás y lo aventaron. En cuanto dijo Jonás: pues arrójenme al mar y esto se va a calmar, y lo agarraron y lo aventaron. No, dijeron: no creo que esa sea la solución. Vamos a tratar de remar más, vamos a tratar de hacer más trabajo en base a tratar de salir de la tormenta.
no podemos sacrificarte nada más así. Pero a pesar de los esfuerzos se dan cuenta que no sucede y deciden entonces tomar la palabra de Jonás y lo arrojan al mar. Dice entonces en Jonás capítulo 1, el último versículo y empezando el 2, que según la traducción que utilizan los judíos de este libro, el versículo 17 es parte del capítulo 2. En nuestras Biblias no. El versículo 17 todavía es del capítulo 1 y vamos entonces a dar la continuación. Dice: entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Y entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Y podemos terminar el capítulo 2 con la oración de Jonás. Y lo que podemos ver aquí, que es otra de las partes, ya lo decíamos, donde muchos retractores, ¿verdad?, ponen en tela de juicio este libro. Lo primero que estamos viendo, y dice que la palabra de Dios habla de un gran pez, y literalmente está referenciando no a lo que nosotros creíamos que era la ballena, porque si hacemos ese recuento científico, lo que los científicos han descubierto y han enseñado ya desde antes es que la ballena no es un pez, es un mamífero. Por lo tanto, la ballena no puede entrar en esta clasificación. Pero sí hay otros peces gigantes que pueden entrar en esa clasificación. Por lo tanto, la primera opción que vemos aquí es que dice: y estuvo un pez y un gran pez, y por lo tanto todas esas conclusiones, cuando se basan y están puestas, ya lo decía, sobre una ballena, bueno, pues podemos concluir que la palabra de Dios nunca dice que es una ballena, habla de un gran pez. Y pudiéramos hacer un recuento y dar una explicación científica, ¿verdad?, y buscar dentro de todo lo que la ciencia ha encontrado en el fondo del mar y saber que hay peces, literalmente peces, que cumplen con esa definición, que pudieran tener la capacidad de tragarse a una persona. Hay por ejemplo, un pez que se llama precisamente tiburón ballena, y es un pez. Se le llama tiburón ballena precisamente por las dimensiones. Es un pez que en su tamaño adulto puede llegar desde 13 metros hasta los 25 metros de longitud. Yo me imagino que este salón debe de tener aproximadamente unos 10 metros de largo. Entonces, un pez de estos en su término normal son 13 metros, otros cuantos metros para allá. ¿Usted cree que no tiene la capacidad para hacerlo? Este pez, tiburón ballena, tiene la capacidad de que se alimenta únicamente, no es carnívoro, por lo tanto, no se alimenta de otros peces, sino que se alimenta de plancton y de todas las bacterias que hay en el agua. ¿Cómo lo hace? Con una boca tan inmensa que tiene, toma bocanadas, agarra todo lo que hay y después lo filtra o empieza a soltar todo el agua para quedarse únicamente con el alimento. Pero en esas grandes bocanadas se lleva
lo que pase ahí. Claro, posteriormente lo sacará y lo expulsará porque no lo puede procesar. Entonces, hay la posibilidad, estoy poniendo un supuesto, no estoy diciendo que sea, pero hay la posibilidad de que pudiera haber tomado a una persona y por el hecho, permítame, y por el hecho de que no sea procesado, pues lo expulse y lo deje. Estoy poniendo un supuesto, no estoy justificando, porque la palabra de Dios, por eso les digo, el propósito no es explicar si la ballena o si el pez o si el tiburón o quien haya sido se comió o no se comió. El propósito es llevar un mensaje que, a pesar de que las condiciones no eran, a pesar de que el hombre hizo todo lo posible por no llevar o no hacer parte del mensaje o del propósito de Dios, Dios estaba proveyendo de todo lo que dentro de la naturaleza existiera, llegar a la conclusión de que eso no es prioritario. Dios puede resolver cualquier problema, cualquier situación de la manera en que Él considere necesaria. Y vemos entonces en Jonás 1 que dice que el Señor habló por segunda vez a Jonás, Jonás 2, no es 3, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. No cambié ahí, es Jonás 3, capítulo 3. Vemos que entonces vino de una u otra manera. Jonás terminó delante de esta sociedad, delante de esta ciudad, proclamando el mensaje de Dios. Y les dijo: vengo a traerles un mensaje de Dios, vengo a decirles que Dios ha visto su maldad, ha visto su comportamiento, y ustedes en 40 días serán destruidos por la manera en que se han comportado. Ese es el mensaje de Jonás. Llegó a final de cuentas y estuvo ahí donde desde un inicio Dios le había dado la instrucción de llegar. Es el momento entonces en que vemos que fue la respuesta de la ciudad. Una ciudad que no conoce a Dios, una ciudad que, como ya lo decíamos, estaba planeando y posteriormente llegó a conquistar incluso al pueblo de Dios. Llegó a estar delante de todos estos ciudadanos que pertenecían al pueblo de Dios para conquistarlos. Este pueblo entonces asirio conquistó, pero previo a esto recibió el mensaje de parte de Jonás, el cual respondieron de esta manera. Dice Proverbios 19:21 que muchos planes hay en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor se cumplirá. Hay muchas maneras que el hombre puede diseñar, puede plantear, puede desarrollar. ¿Cómo lo va a resolver? ¿Qué caminos va a tomar? ¿Cómo va a levantar? ¿Cómo va a edificar? Pero dice Proverbios que a final de cuentas el propósito de Dios es el que se mantiene, es el que se va a cumplir. Y por lo tanto, Jonás, ya les dije que no cambié aquí, estamos hablando en el capítulo 3, dice: entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto a toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. El mensaje tal vez no era un mensaje de arrepentimiento. El mensaje fue
Dios va a destruirlos porque vio su maldad. Ese fue el mensaje de Jonás. Pero el rey no respondió en base al mensaje. El rey empezó a poner a todo su pueblo en oración, arrepentimiento. Jonás nunca les dijo: si ustedes se arrepienten, Dios va a cambiar de decisión. Jonás dijo: Dios los va a destruir. Pero el rey tomó una decisión. Dios puede cambiar su condición. Dios puede, a lo mejor, dice, quién sabe, dice esta traducción, probablemente Dios cambie de parecer. Termina Jonás capítulo 4. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Parece que al final de cuentas Jonás, ¿verdad?, estaba viendo que el propósito para el cual fue enviado y el cual fue llevado hasta Nínive, pues tenía un mensaje contrario a lo que él iba a hacer. Y pareciera ser, si nosotros terminamos leyendo este libro de Jonás, pareciera ser que este profeta del cual no hay ninguna profecía, este hombre del cual más aprendemos la conducta equivocada por no obedecer los planes de Dios, este hombre del cual solo vemos que siempre estuvo en una contradicción contra la voluntad de Dios, podemos decir, pagó las consecuencias. Y termina diciendo: se fue a su casa y no entendió Jonás qué pasó con lo que Dios hizo. Algo de lo que tal vez pasa por alto y nos pasa por alto es que el mensaje de Jonás tuvo ese impacto en la gente de Nínive, no porque lo haya dicho de una manera elocuente, no porque haya usado las palabras más convincentes, no porque se haya puesto ahí de una manera tan dura y les haya reclamado y la gente haya visto en él tanta autoridad como para decir: ay, es cierto, ya estamos llenos de miedo porque Jonás nos vino a amenazar. Ese pueblo ni siquiera conocía a Dios, al Dios de Jonás. Ese pueblo no honraba al Dios de Israel. ¿Por qué ese pueblo, incluido desde el rey hasta el más pequeño, cambió de parecer? Porque ya lo decíamos, los retractores dicen: una ballena se comió a un hombre y después, ¿cómo ese hombre duró 3 días dentro del pez y pudo salir y seguir? Porque no leemos lo que Jonás en su oración dice. Y si vamos ahí a la oración de Jonás, vamos a regresarnos. La oración de Jonás dice: entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Tal vez Jonás nunca se dio cuenta, nunca se percató de que él estaba dando un mensaje y que él estaba asimilando y tratando de convencer a la gente. Pero lo que nunca vio es que la gente no estaba escuchando su mensaje. La gente estaba viendo a Jonás como una señal. La gente estaba viendo a un hombre muerto y resucitado por el Dios Todopoderoso. La gente estaba viendo delante de ellos a un hombre que había estado muerto y lo había resucitado el Señor. Y hoy ese hombre muerto les estaba dando un mensaje.
No era lo impactante del mensaje, sino el poder sobrenatural del que lo había levantado, del que lo había vuelto a la vida, del que lo había sacado desde el fondo del mar y lo había puesto nuevamente. Esa era la señal que la gente tenía. Cuando Jesús hace referencia a Jonás, precisamente dice eso. Estos hombres quieren una señal. ¿Cuál es la señal que van a tener estos judíos incrédulos? La misma señal que Jonás. La misma señal que Jonás les dio a los de Nínive será la misma señal. 3 días estuvo Jonás en la ballena, en el pez, y después salió. 3 días estaré yo en el fondo de la tierra y regresaré. El mensaje no es, como lo decía, arrepiéntanse, y las palabras tan ecuánimes de Jonás, tan convincentes. Lo que cambió esa condición del ser humano es ver el poder sobrenatural de Dios. Es lo que Dios iba a hacer, lo que Dios podía hacer, lo que Dios estaba dispuesto a cambiar cuando nosotros somos capaces de reconocer quién es el que está adelante, quién es el que está cambiando, quién es el que está llevando el mensaje. Hoy tal vez muchos de nosotros estamos confundidos por esta realidad y estamos inmersos en estas condiciones superfluas. Hoy incluso la iglesia misma estamos confundidos y no sabemos qué es prioridad, y estamos peleando y tratando de discutir si una cosa es prioridad y esta es secundaria. Y para nosotros a veces las cosas más triviales son las cosas que están en prioridad. Y hoy la señal sigue siendo la misma. No es las consecuencias de la pandemia, no es el daño colateral, no son las condiciones que ha dejado el mover, no es lo que estamos viviendo en la actualidad, sino que el mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje desde la cruz sigue siendo el mismo. Dios tiene el poder. Dios puede hacerlo hoy. Dios puede cambiar las realidades, por más contrarias que se vean, por más alejadas que se lleven. Tal vez hoy para nosotros digamos, pero es que mi circunstancia es diferente, pero es que yo no veo la razón de cómo puedo cambiar esto. Dios dice hoy, puedo levantar desde cualquier lugar mi propósito. No importa la condición, no importa lo que estemos viendo alrededor, no importa las circunstancias, no importa las condiciones, no importa qué tan en el fondo te encuentres, desde ahí Dios puede sacar. Estamos hoy tal vez inmersos en este cuestionamiento tan trivial, tan infructuoso, y decimos, ¿será necesario trabajar en esto? ¿Y será que no estamos haciendo lo suficiente? ¿Y será que no hemos puesto, no hemos llevado, no hemos levantado? Y el mensaje sigue siendo el mismo. La iglesia está aquí, y la raíz de ser no es para ser un grupo diferente, no es para ser un grupo único. La razón de ser de la iglesia es para ir y llevar mensaje. La iglesia tiene que ser la señal de lo que Dios hace en las vidas. Pero si nosotros estamos más confundidos y más enmismados en querer resolver las problemáticas de nuestras vidas, que ser medios, que ser instrumentos para el mensaje de Dios, terminaremos como Jonás, sin ver claramente lo que Dios estaba haciendo. Jonás regresó a su pueblo, Jonás regresó a su tierra, y nunca pudo vislumbrar, nunca pudo ver claramente
el mensaje y el milagro que Dios había hecho en su vida. Jonás, capítulo 4, termina quejándose con Dios, diciéndole: es que ya sabía que todo esto iba a pasar y yo no sé para qué me mandaste. Y el Señor le dice: tú fuiste un milagro, tú eras la señal. Lo que yo hice en tu vida es lo que cambió. Esa gente quedó impactada por lo que yo hice a través de tu vida. ¿Por qué no tienes la capacidad de reconocer que yo puedo hacer grandes cosas? Hoy tal vez vemos que son tantas nuestras carencias. Hoy vemos que estamos tan alejados de nuestro propósito personal que dejamos de ver todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hoy tal vez necesitamos regresar y hacer un recuento de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de todos los lugares donde Dios nos ha sacado, de todos los cambios que ha hecho en nuestras vidas, y entender que el propósito de Dios va más allá de nuestros planes personales. Que por un lado el propósito de Dios no es por más que caminemos hacia el lado contrario, pero tampoco el propósito de Dios es el lado extremo. El propósito de Dios está siempre al centro. Por un lado podemos decir: no quiero hacer esto, pero por otro lado también podemos alejarnos queriendo hacer lo que Dios no ha llamado a hacer. A veces decimos, es que lo hablaba hace rato en la alabanza y decían: es que la iglesia no está toda la gente que debe de estar, y cada vez la iglesia como lugar estamos más enfocados en que cómo vamos a hacer, pagar la renta, los servicios, no hay gente, el café, el pan y todo eso. No estoy diciendo que esté mal, pero ese no es el propósito. Mire, déjeme dejarlo claro. Si nosotros como iglesia somos llamadas a ser ejemplo y llevar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no tenemos por qué estarnos esforzando por tener un lugar, por levantar un lugar, porque también eso puede ir en contra, nos puede estar alejando de la voluntad. Si este lugar nos está distrayendo, dejemos este lugar en paz. Si hacer las cosas nos está distrayendo de la voluntad de Dios, dejemos de hacer estas cosas. Enfoquémonos en lo que es prioridad. No nos distraigamos con nuestros anhelos personales. No estoy diciendo que no veamos, que no trabajemos, que no estemos haciendo, pero veamos cuál es lo principal. La principal herramienta de convencimiento para los no creyentes es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y si nosotros no tenemos la capacidad de vernos en el espejo delante de Dios y ver todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, si nosotros dejamos eso de lado y solo ponemos la foto que queremos en vez de la imagen, en vez del espejo, nunca vamos a estar conformes. Siempre vamos a querer más. Es por eso que hoy yo los invito a que esta tarde pongamos en una balanza y vayamos así como Jonás habló con el Señor, pero ya no a reclamar, sino tal vez a decirle: Señor, ¿seré yo el que esté haciendo esta tormenta a mi alrededor? ¿Seré yo con mis planes, mis proyectos, mis necedades que esté ocasionando esta tormenta alrededor de mi vida? ¿Será que no he puesto en claro cuál es el propósito? ¿Será que no he entendido cuál es la razón de ser? ¿Será que no he comprendido claramente cuál es el propósito tuyo para mi vida? Porque a veces confundimos
nuestro propósito personal y creemos que es el propósito de Dios. Y dice ahí Proverbios que hay muchos planes y proyectos en el corazón del ser humano, pero solo hay un propósito de parte de Dios. Hoy ahí donde está, yo los invito a que reflexionemos un poco, en que hagamos un análisis de cómo está nuestra realidad hoy en día y preguntemos si no somos nosotros el ojo del huracán en medio de este problema alrededor de nuestras vidas. Si estamos conscientes de que nuestras prioridades, nuestros anhelos y deseos tienen que alinearse al propósito de Dios y no el propósito de Dios a nuestros anhelos personales. Hoy es un buen momento para regresar otra vez, así como Jonás regresó a su casa después de haber experimentado. Y hoy yo me imagino que Jonás delante del Señor le dice: yo pensé que iba a llevar un mensaje y que iba a ser como los otros profetas, pensé que ese era mi llamado. Hoy Jonás debe de estarnos instruyendo y decir: yo no estaba aquí para llevar un mensaje como los otros profetas. Yo estaba aquí para ser una señal. Tal vez nuestra vida no es para llevar un mensaje. Tal vez no somos llamados a tener un micrófono y pararnos delante de mucha gente y decir: quiero llevar y quiero predicar y quiero traer muchas condiciones en base a estos conciertos o en base a estas grandes multitudes. Quiero ir o ser ese ministro o ese mensajero. Tal vez el propósito no es ir y hablar a las naciones. Tal vez hoy, como Jonás, nuestra vida, nuestro propósito es ser una señal de lo que Dios puede hacer. A veces nuestra vida tan desordenada, tan dañada, tan alejada del propósito, y tal vez el mensaje de nuestras vidas es: mira cómo Dios puede cambiarme a mí. Si Dios pudo cambiarme a mí, tan mal, tan confundido, tan desviado, si Dios pudo cambiarme a mí, ¿qué no puede hacer por ti? Tal vez no fuimos llamados a hablar a las multitudes. Tal vez fuimos a ser una señal para los que nos ven. Hoy, esta tarde, vamos a pedirle al Señor que nos regrese al propósito inicial, y que si algo hemos confundido de ese mensaje, que si algo hemos alterado, que si algo hemos adulterado, que sea regresado a su origen, que se vuelva al plan original de nuestras vidas. Atrapado en tu presencia, solo quiero sentarme a tus pies. Me cautiva este momento santo, nunca me quiero ir. No busco bendiciones, no me debes nada, mi
que puedas tú hacer. Solo te quiero a ti. Perdóname cuando hablé por emociones. Perdóname si canté sin adorar. Quiero comenzar de nuevo. Abro mi corazón a ti. Perdóname si solo vine por lo mío. Perdóname cuando no dependí de ti. Quiero comenzar de nuevo. Abro mi corazón a ti. Atrapado en tu presencia, solo quiero sentarme a tus pies. Me cautiva este momento santo. Nunca me quiero ir. Busco bendiciones. No me debes nada, mi Jesús, más de lo que puedas tú hacer. Solo te quiero a ti. Perdón.